Vamos a tomar las Sagradas Escrituras y vamos a leer el último suceso registrado en los evangelios de el domingo que Jesucristo resucitó. Este acontecimiento se encuentra descrito en Lucas y en Juan, de manera más breve en el libro de Juan, y lo vamos a leer ahí, en el capítulo 20 del Evangelio de Juan. Vamos a leer desde el versículo 19 hasta el 23. Juan 20. ¿Lo tienen, amados hermanos? Dice la palabra del Señor. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y a quienes remitieren los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Bendita la palabra de Dios. Querido Padre, en esta mañana estamos nuevamente delante de ti, Señor, con tu palabra en nuestras manos y con el texto abierto, para que tú nos hables a nuestro corazón, para que llenes nuestra alma de ti y de tu santa palabra, para que nos dé fuerza y tenacidad, para que te amemos más y podamos vivir vidas dignas de este glorioso evangelio. Oh Padre, también para aquellos que aún no te conocen como el Rey y Salvador de su vida, para que hoy procedan en arrepentimiento y fe ante ti y les des una nueva vida. Señor, para esta tarea estoy aquí. Así que te suplico, Padre Santo, que controles mi ser, que los pensamientos durante estos minutos sean guiados por tu Espíritu Santo. Y no solo mis pensamientos, sino cada una de mis palabras y de los motivos de mi corazón. Dame humildad y quítame el orgullo. Dame la humildad de Cristo y quita toda soberbia que hay en mí, para que tu palabra no tenga tropiezos. Y también da humildad al que oye, para que tu palabra penetre todo su ser. Y dame también amor por los que escuchan, almas sedientas de ti, para que con amor y con cuidado pueda dirigirme a ellos. Oh Señor, que tu palabra sea expuesta entonces con amor y humildad, mientras tú mueves tu mano de poder para convencer de pecado, de justicia y de juicio por tu Espíritu Santo. Oh Señor, muéstranos tu gloria por medio de convicción de pecado y de arrepentimiento y fe en ti, de consagración. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
paz a vosotros. El corazón de todo ser humano es una máquina industrial de contiendas y de aflicciones. La mayoría de las guerras, tanto actuales como históricas, han nacido en el corazón del hombre. El origen de muchas guerras no han sido las armas ni los recursos naturales. Su origen es la envidia, la avaricia, los deseos de poder, los deseos de venganza, el amor a este mundo material, la discriminación e incluso el complejo de superioridad que alguien pueda tener, hoy el complejo de inferioridad que ha habido en el corazón de varios hombres. Una combinación asquerosa de todos estos elementos en uno y otro bando han resultado y seguirán resultando en muchas guerras. No podemos ocultar que la desobediencia a Dios también ha causado que Dios ordene ciertas batallas. Ahora, todo esto de las guerras en términos históricos y geopolíticos es así. Han nacido en el corazón del hombre. Las guerras que están hoy vigentes, la más popular en nuestros medios, la de Rusia y Ucrania, es un tema del corazón. Pero también si hablamos en relación al hogar, por ejemplo, donde debería reinar la paz, también hay conflictos, hermanos, que nacen en el corazón pecaminoso de quienes lo conforman. ¿Y qué decir de la vida personal de un individuo? Allí también se desatan guerras personales, batallas campales, donde el individuo está dañando su propio corazón y donde los conflictos del alma están a la orden del día. Hombres con el corazón oprimido, hombres de manera genérica, hombres y mujeres. Jóvenes, adultos y ancianos con su alma cautiva en los vicios. El corazón de muchos esclavo del pecado. Definitivamente, hombres y mujeres con un corazón sin paz. Ahora bien, lo más tenebroso del asunto de las guerras es que el hombre es un ser que está en guerra con el creador del universo. Vaya usted a ver. Qué atrevimiento. El pecado del hombre hace que su alma sea inescrupulosa, de tal modo que en vez de reconocer su debilidad y de rendirse ante Dios, batalla fieramente con ese espíritu contaminado por el pecado. Los hombres decimos amar la paz, pero estamos acostumbrados a la guerra. Bueno, de hecho, el premio Nobel de la Paz se lo han dado a muchos que han iniciado guerras. El hombre dice que desea la paz, pero practica abiertamente la batalla contra el nombre de Dios. Por cierto, un apunte muy importante. Nunca habrá paz en una nación o en las naciones mientras estén enfrentándose tosudamente contra Dios y su santa palabra. En el corazón del hombre, hermanos, no hay paz genuina sin Dios. Es una falsa paz. Es por eso que hoy vamos a hablar de la paz. De la paz con Dios que es otorgada única y exclusivamente por Jesucristo. Así que, si usted es uno de esos o de esas personas que no disfruta
de paz en su corazón, es necesario que esté más atento a lo normal al mensaje de hoy. Hablaremos de este asunto de la paz debido a la expresión paz a vosotros. Esa expresión dicha por Jesús se repite en 3 ocasiones en el capítulo 20 de Juan, y 2 de ellas están en el pasaje que hemos leído. Y cuando leemos detenidamente este pasaje y lo ponemos en el contexto de que fue el último de los acontecimientos registrados de la Semana de la Cruz, entendemos que es de suma importancia y debemos de comprender esta expresión de forma adecuada. Para comprender mejor el significado de esta expresión revelada en el Evangelio de Juan, paz a vosotros, vamos a contextualizarla cronológicamente en esa semana y en ese día. La vamos a contextualizar históricamente y la vamos a contextualizar culturalmente. Luego, con la guía del Espíritu Santo, procederé a exponer el significado teológico y espiritual de esta expresión. Finalmente, voy a extender una cordial invitación para que todos los presentes gocen de esta maravillosa paz. Empecemos a contextualizar esta expresión, paz a vosotros. En el relato de Juan la encontramos inicialmente en el versículo 19. Véanlo conmigo, por favor. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Luego en el versículo 21, otra vez les dice, paz a vosotros. Estas palabras fueron dichas por Jesús el mismo domingo que había resucitado él, que se había levantado de entre los muertos. Es decir, el último día de lo que hemos denominado en esta serie la Semana de la Cruz. Dijimos que esta serie sería desde el domingo hasta un domingo a otro. Bueno, el último día de esa semana de la cruz, Jesús dice estas palabras. Es decir, 3 días después de su propia muerte. Tres días después de haber recibido el castigo por nuestros pecados en la cruz. Y fue por la noche. El domingo que Jesucristo resucitó, por la noche, al final del día, en un lugar donde estaban los discípulos, él se presentó y dijo, paz a vosotros. También se nos revelan algunos detalles importantes, así muy rápido. Uno, era en un lugar donde los discípulos estaban reunidos, a excepción de Tomás. Al leer todo el capítulo 20 nos damos cuenta de eso. O sea, Jesús dijo esto donde estaban los suyos. Estaban reunidos ahí. 2, estaban reunidos por miedo a los judíos. Eran personas que tenían miedo a sus propias vidas. Acababan de golpear, sacrificar, torturar, crucificar y matar a su maestro. El ánimo estaba caldeado. Y no solo eso, la tumba estaba vacía. Y se había levantado una versión de que los discípulos habían tomado el cuerpo de Jesús. No porque era una versión verdadera, sino porque el Sanedrín dijo, ¿qué le decimos a la gente? Digámosle que sus seguidores
tomaron su cuerpo. Entonces, otro detalle que nos da el texto es que ellos estaban ahí y estaban con temor a los judíos. Además, las puertas del lugar estaban cerradas, bien aseguradas, estaban como escondidos. En ese momento Jesús se presenta de forma poderosa en medio de ellos y les dice, vean qué lindo, paz a vosotros. Qué palabras y qué manera de decirlas, qué momento para decirlas. Paz a vosotros. Cuando el alma de ellos estaba turbada, cuando estaban asustados y temerosos, cuando temían lo peor y por eso estaban escondidos, les sucedió lo mejor. Ver a Cristo resucitado y escucharle que les decía, paz a vosotros. Días antes, de hecho el jueves, Él les había dicho, siempre en la noche, en un aposento en alto, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Confiar en Dios, confiar también en mí. Ahora les dice, luego de haber resucitado, paz a vosotros. Bueno, ese fue el momento cronológico en la semana. Ahora hay un contexto histórico muy importante, hermanos. Para los historiadores, las personas que estudian la historia, existe una época durante el tiempo del Imperio Romano que se conoce históricamente como la Pax Romana. Eso es en latín. Esta época inició décadas antes del nacimiento de Jesús y finalizó cerca del año 200 de nuestra era. Esta Pax Romana, podemos decir que se refería a una quietud a lo interno del Imperio Romano. No había muchas revueltas, no había anarquía, había quietud. Y así como una quietud en las relaciones externas o exteriores del Imperio Romano. Es decir, el sistema implantado por el Imperio Romano en todas las regiones donde este imperio dominaba había traído cierta paz. Ahora Jesús dice estas palabras a sus discípulos en un momento durante esa época histórica conocida como la Pax Romana. Sin embargo, esta Pax o Paz Romana o Pax Augusta, le llaman algunos historiadores, tuvo un fin. Se acabó. Esto fue previo del año 200. No así la paz de Dios ofrecida por Cristo esa noche a los suyos cuando les dijo paz a vosotros. Esta paz dada por Jesús sigue vigente en el corazón y en la vida de todos aquellos que hemos creído y que han creído a lo largo de los siglos. La expresión de Cristo, paz a vosotros, trasciende al periodo de la Pax Romana y a toda la existencia de la humanidad. Cuanto sea que la humanidad dure, pero sabemos que un día va a finalizar. Aún ahí, la paz de Dios otorgada por Cristo seguirá vigente. Y culturalmente contextualicemos esta expresión. La expresión paz a vosotros era una expresión común en un saludo entre judíos. Craig Kenner dice, en cuanto a esta expresión, paz a vosotros, era el saludo judío habitual, pero tenía el sentido de transmitir paz. Y él dice
como hoy en día el Dios te bendiga, pero bien razonado, dice él. Esto comenta él en cuanto a ese saludo de paz a vosotros. Al parecer, hermanos, hasta el día de hoy, este sigue siendo un saludo utilizado por los judíos. De hecho, hay un canto conocido para el Sabbat que ellos entonan que se traduce como paz a vosotros. En el hebreo actual, la expresión sonaría algo así como Shalom Aleichem. No estoy seguro si es la pronunciación adecuada, pero algo así. Y tampoco estoy seguro en qué lengua Jesús la dijo en aquel momento. Pero lo que sí puedo decir es que en el caso de esta expresión dicha por Jesús a los suyos, no era simplemente un saludo cotidiano. Jesús usó ese saludo cotidiano para transmitir algo más que un simple saludo. Esta expresión de paz a vosotros tiene un significado sorprendente. El paz a vosotros, dicho por Jesucristo esa noche del domingo de resurrección, es el paz a vosotros más trascendente en toda la historia de la nación de Israel. Ese paz a vosotros de Cristo no es una simple expresión de un saludo cultural, es una expresión de salvación para los suyos. Ese paz a vosotros no se preocupen, los judíos no los van a perseguir. No era eso. Él estaba transmitiendo una paz para el corazón. Y ahora, muy brevemente, hermanos, porque me comprometí que era el último mensaje y por eso es el último mensaje. Pero este tema es amplio. Así que muy brevemente ahora quiero hacer una explicación teológica y espiritual de la expresión paz a vosotros. Desde Génesis 3, cuando Adán y Eva cayeron en el huerto, en el paraíso, en Edén, desde entonces, lo dijéramos o no lo dijéramos, nos guste o no, estamos en enemistad con Dios como humanidad. Allí fuimos constituidos enemigos de Dios. Un teólogo americano, Sproul, dice: Adán, cuyo nombre significa humanidad, estaba actuando como la cabeza federal de la raza humana, representándose a sí mismo y a toda su descendencia. De modo que cuando cayó, todos sus representados cayeron con él, entre ellos usted. Ese es el fin de la cita. Y al caer nosotros con Adán, perdimos toda relación cordial y perdimos toda paz delante de Dios y con Dios. Y es así que nuestra alma, en un estado corrompido, combate minuto a minuto contra Dios. Nuestra alma no va a Dios. Nuestra alma no crece en Dios. Nuestra alma crece en pecado, en inmoralidad, en iras, en contiendas, en cualquier otra cosa, en amor del yo, pero no en una relación de paz con Dios, porque todo eso es enemistad contra Dios. Esto, hermano, es notorio en los primeros descendientes de Adán. ¿Recuerdan a Caín? Ya en la segunda generación se nota, no había paz, había envidia, avaricia, amor propio, y mata a su hermano Abel.
Él no tiene paz en su alma. Esta es una viva representación del tormento en el espíritu de los seres humanos. No hay rostro que no se le dibuje una sonrisa, pero solo Dios conoce los tormentos del alma y las guerras que hay en el espíritu de estas personas. Ahora, con todo esto, podemos decir, pero Dios, quien tiene un plan de reconciliación desde antes de la fundación del mundo. Y ese plan es para que nosotros, sus enemigos, como lo dice Romanos, podamos tener paz con Él y por lo tanto eterna comunión con Dios. Su plan de redención nos ha sido revelado y es exquisito poder verlo a lo largo de las Sagradas Escrituras. Una prueba de ello, nada más, es poder destacar de la porción conocida como la bendición sacerdotal que durante el culto la hemos leído, que en una de sus expresiones se destaca que quien traerá la paz y dice: Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. No está en nosotros esa paz. No nace en nosotros, no brota en nosotros. Es Dios quien la trae a nuestro corazón. Una pregunta importante en cuanto a todo esto es: ¿cómo nos otorgaría esa paz? ¿Cómo podemos el ser humano hacer las paces con Dios y pasar de ser un enemigo a un amigo? ¿Cómo pasar de tener una guerra contra Dios a tener paz con Dios? ¿Y cómo pasar de abofetear a Dios a compartir en la mesa con Dios? Es una buena pregunta. ¿Cómo nos otorgaría esa paz? Como respuesta a esa pregunta citaré dos versículos. Isaías 53:5, que en una porción del versículo dice: el castigo de nuestra paz fue sobre él. Cuando Jesús se presenta delante de sus discípulos, ya eso se había cumplido. El castigo de nuestra paz había sido puesto sobre él. La masa corrompida de nuestros pecados había sido puesta sobre, y él había pagado por eso. Entonces, ese paz a vosotros es más trascendente que un simple saludo de aquí estoy y hola, ¿cómo están? Es decirles: aquí estoy, he resucitado y apagué. Paz a vosotros. Ahora pueden tener eterna comunión con el Dios de todo el universo. Y otro versículo está en Colosenses 1:20, que dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Qué maravilloso versículo. Y esa sangre ya había sido derramada 3 días antes. En su totalidad. Derramada, restos en su cuerpo, pero la sangre cayó al pie de la cruz. Y por esa sangre, esa relación rota en el Edén fue restablecida en la cruz. Y el hombre que pone su fe en Cristo tiene paz con Dios. Así nos otorga esa bendita paz. Como apuntamos anteriormente, esta expresión, paz a vosotros, es una expresión
de salvación para los suyos. Jesús ya les había prometido esta paz. En el mismo libro de Juan podemos ver 4 días antes, el jueves por la noche, él les dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. 4 días antes, él les prometió que les daría esa paz. Entonces, cuando se les presentó, les dijo: aquí está lo que les prometí. Paz a vosotros. Y esa misma noche de ese jueves, Jesús les dijo, antes de orar aquella oración en el aposento alto, les dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. ¿Será cierto eso, hermano? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y porque había vencido al mundo, se presentó en medio de aquellos hombres turbados, temerosos, escondidos, esclavos del pecado, enemigos de Dios, y les dijo: paz a vosotros. Y si notamos en las epístolas, cuando Pablo explica ampliamente el evangelio de Cristo, en la epístola de Romanos específicamente, él dice en Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa paz, hermano, si Cristo está entronado en nuestros corazones, esa paz está ahí. El mundo nos puede llevar a la cárcel, a la hambruna, a la limpidia. Podemos tener muchos enemigos que la vida nos haya dejado, pero si Cristo reina en nuestros corazones, no debe de haber envidia, resentimiento, rencor. Debe de haber paz que sobrepasa todo entendimiento. Definitivamente que la expresión paz a vosotros desde los labios del Jesucristo resucitado es un deleite para el alma pecadora como la mía y como la suya. Espero que esté degustando y saboreando esta expresión en su alma. Paz a vosotros. Es por esa paz consumada y entregada por Cristo que Pablo escribe en Efesios 2:14. Él es nuestra paz. Jesucristo es nuestra paz. Quien tiene esa paz recibe aquella bienaventuranza. Bienaventurados los pacificadores, de Mateo 5. Toda esta redención, amados hermanos, todo este significado, y bueno, todo el significado, porque yo no lo he explicado todo el significado de esta paz, de esta redención, vino al corazón de los discípulos aquella misma noche, cuando se escondían de los judíos y cuando su alma temerosa escuchó: paz a vosotros. Hoy esta paz está disponible para ustedes que creen en Cristo y está a disposición de todo aquel que cree. Pedro, quien estaba ahí esa noche, tenía tan claro esto que había acontecido ese domingo por la noche, que cuando él estaba en la casa del Cornelio,
cuando Dios lo llevó allá donde Cornelio, un gentil, previo a que el Espíritu Santo fuera dado a los gentiles, Pedro recuerda ese día. Si leemos detenidamente, Pedro lo recuerda. Vayan conmigo, por favor, a Hechos, al capítulo 10. Leamos los del 36 al 39 inicialmente. Dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Este es Pedro hablando. Anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, dice Pedro, somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Ya vamos a continuar, no pierdan este texto. Hay algo que es importante en esta expresión. Jesús, si fuese en el judío actual, en el hebreo actual, Jesús no solo dijo shalom, paz. Él dijo shalom alejem, paz a vosotros. Guste o no guste, se entienda bien o no se entienda bien, en esta expresión hay una delimitación de esta paz para sus escogidos. Ahora no perdieron Hechos 10, ¿verdad? Vean el versículo 40 y 41. 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, y a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios el tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó entre los muertos. Y en el Evangelio de Lucas vemos que esa noche él pidió algo de comer. Se está refiriendo a esa noche. Y pues les doy otro versículo si quieren seguir debatiendo con esto. Ahí mismo, solo en Hechos 13, versículo 48 dice: los gentiles, oyendo esto, se regocijaron y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Si usted es alguien redimido, entienda que la salvación es de Jehová y dele gloria a Dios si esta paz ha llegado a su corazón. Y delégale gracias, porque una cosa sé desde el primer día que me puse tras un púlpito: no le predico a querubines, no le predico a gente con aureolas sobre su cabeza, no le predico a personas que por la noche se ponen sus alas angelicales y andan repartiendo besos y amor. Le predico a pecadores que están bajo el infierno por sus pecados, pero que por la gracia de Dios han sido salvos, solo por su gracia. Él nos dice a nosotros: paz a vosotros. Reciba esa paz del Señor. Quebrante su corazón delante de Él y dígale: gracias porque me has ofrecido
esta paz. Verdaderamente, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, como dice su palabra. Quiero cerrar con una invitación para que gocen de esta maravillosa paz. Quien confía en Cristo y tiene su corazón anclado en Él, tiene paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz nos hace estar confiados y nos hace saber que muchas son las aflicciones del justo. No que son ausentes, sino que en la paz de Dios sabemos que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Salmo 34, 19. Nosotros en Cristo estamos plenamente confiados en su palabra. Un ejemplo de ello es que confiamos en lo que dice Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel en cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz, amados hermanos, nuestra paz no depende de los sucesos de nuestro entorno. Si así fuera, no tendríamos paz en nuestro corazón. Porque en nuestro entorno están pasando muchas cosas que nos afligen, que nos golpean, que nos desploman. Pero por la paz de Dios estamos de pie. El entorno se puede caer, pero nuestra fe está en el Dios de toda justicia, en Cristo que dijo: paz a vosotros. La paz de nuestro ser no depende de nuestros logros o fracasos, de nuestros logros sentimentales o fracasos sentimentales, de nuestros logros financieros o fracasos financieros, de nuestros logros académicos o fracasos académicos, de nuestros logros religiosos o ministeriales o de nuestros fracasos religiosos o ministeriales. No depende de nuestros logros o fracasos ni profesionales, ni sociales, ni empresariales, ni etcétera. Nuestra paz depende y descansa en los sucesos de la cruz y en las palabras de Cristo cuando dijo: paz a vosotros. Es por eso que luego de la cruz, lo repito, luego de la cruz y de la resurrección de Jesús, Él dijo a los suyos: paz a vosotros. Siendo una expresión tan común en la cultura judía, solo la encontramos en los evangelios cuando se narra el último acontecimiento del día de la resurrección, porque ese es el día de la paz, cuando Jesucristo se presentó y dijo: paz a vosotros. Hoy extiendo esa invitación a cada uno de nosotros, para que, como dice Colosenses, para que la paz de Dios gobierne sus corazones. No dejen que el entorno gobierne sus corazones. No dejen que sus triunfos, sus fracasos gobiernen sus corazones. Denle el control de su corazón al Dios de toda paz. Entonces, una pregunta importante para usted en esta mañana: la paz de Dios gobierna su corazón. La paz de Dios le redarguye. ¿Puede usted tomar fuerzas en la paz de Dios? Sus pensamientos descansan en la paz de Dios. Ya fue a la cruz, ya vio la sangre al pie de la cruz y pidió misericordia y perdón. Si es así, esa paz va a gobernar su vida. Por favor, tengan presente lo que dice Romanos 5:10. Siendo enemigos, hablando de nosotros, siendo enemigos,
fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Ese que dijo, paz a vosotros. No me queda más que decirles, hermanos, crean en Dios, dobleguen su corazón, entreguen sus armas, arrepiéntanse de sus pecados mientras tienen fe en Jesucristo y reciban la paz de Dios por medio de su Hijo. El único remedio para el alma caída, para su alma caída, es la paz por medio de Jesucristo. Sin eso su alma siempre estará atormentada. Arrepiéntanse, hagan la paz, reciban la paz del Señor y descansen en esa paz. No les puedo decir que no habrán aflicciones, porque van a haber y posiblemente se van a multiplicar. Pero a diferencia de estar en aflicciones sin Cristo, cuando usted la vive en Cristo, haya fuerza y esperanza. Y nada doblega un alma redimida por la sangre de Cristo. Vamos a orar. Amante Padre y querido Dios, en esta mañana te agradezco por tu bendita palabra, por esas palabras de Cristo que nos hacen reflexionar intensamente. Abre los ojos y el entendimiento de nuestra alma para que podamos comprender, recibir y adorarte por esa paz. Esa paz a nosotros, otorgada, expresada por Cristo. No hay nada en nosotros que hayamos hecho para reconciliarnos contigo, Señor. Cristo lo hizo todo. Y hoy nos gozamos porque nos otorgó lo que logró en la cruz, la paz contigo para siempre. Haz, Padre, que entre nosotros haya almas con convicción de pecado, que se arrepientan y vengan a ti, que pronto vayan en obediencia a las aguas del bautismo, a declarar que tienen paz contigo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Y el próximo domingo comenzamos una nueva serie de la epístola de Tito. Les queda de tarea leer esos 3 capítulos, por favor.